Bueno, y aquí se presenta o se plantea algo que realmente es muy extraño, porque mientras los senadores oficialistas, los que responden directamente al presidente de la República, votan a favor de la aprobación de este impuesto, Hacienda ya se manifestó y se sigue manifestando contrario a este proyecto o a este sistema de gravamen a la exportación de soja o retenciones, como por ejemplo lo llaman en la Argentina. Y Iván Páez precisamente tiene detalles de lo que decía hoy la ministra de Hacienda. ¿Se va a vetar esto en caso que se apruebe, Iván? Así mismo, Jorge, en las condiciones en las que está el proyecto, al menos la ministra Lea Jiménez confirmó que el Ejecutivo va a vetar este proyecto de ley. Hay que decir que esta conferencia de prensa se convocó de manera urgente una vez que se aprobó en general en la Cámara de Senadores. La ministra estuvo acompañada por el director de Economía, también por el director de Grandes Contribuyentes. Sin embargo, esta conferencia fue bastante escueta, 4 minutos habló la ministra y lo que decía era simplemente eso, de que de cualquier manera de prosperar este proyecto, el Ejecutivo lo va a vetar. En estos términos hacía estas declaraciones. Y bueno, y hoy estamos ya comunicando la posición del Poder Ejecutivo. Y les puedo decir con seguridad de que si se llegare a aprobar un gravamen a la exportación de granos en estado natural, el Poder Ejecutivo se verá obligado a vetar tal propuesta, porque tal propuesta será muy dañina para la economía en su conjunto y nefasta para los pequeños y medianos productores. También aceptar que dada la generación de riquezas por parte de este sector, que representa hoy más o menos 19% del PIB, es un hecho que este sector puede en principio aportar más. Entonces, una vez más, nuestro llamado es al diálogo, a conversar, a consensuar una versión, una propuesta de ley que hable de algo con lo cual todos los sectores pueden convivir. Bueno, y esto último que ustedes escuchaban, lo que decía la ministra, que dada la generación de riquezas que proviene de este sector, específicamente el 19% en el Producto Interno Bruto, se podría ver, sí, la posibilidad de que este sector pueda aportar más al fisco. Esta es una de las premisas de las cuales habló la ministra Lea Jiménez para que se estudie este gravamen a la soja. También dijo que desde el 2013 el sector sojero en nuestro país está aportando al fisco el triple de lo que venía aportando en el gobierno anterior. Y también dijo que hay algo que no se está teniendo en cuenta, y es que todos los impuestos que provengan de este sector, el sector productor de la soja, debe ir a parar nuevamente, debe trasladarse a los productores. Decía la ministra que estas 3 premisas no se están teniendo en cuenta. Y al inicio de esta conferencia de prensa hubo un compromiso de que cada medio iba a poder formular una pregunta y esta iba a ser respondido por el equipo que estaba dando dicha conferencia. Sin embargo, esto no se cumplió. Ante la primera pregunta, la ministra ya se retiró aludiendo cuestiones de agenda. Este es el momento anecdótico en el que se da la retirada. En vista de que esto es solamente una declaración, le agradecemos por acudir. La ministra tiene ahora mismo actividades en su agenda, así que muchas gracias. Bueno, se retira la ministra, una pregunta por medio. Pedimos disculpas por motivo de agenda nada más. Bueno, y evidentemente la ministra no quería seguir hablando, quizás no sabía cómo responder, porque la primera pregunta era ¿cómo se haría para que el sector de la soja pueda aportar más? Esto ante sus declaraciones de que ya que este sector entrega al fisco un gran porcentaje en el Producto Interno Bruto, debería considerarse esa posibilidad, pero no lo respondió y hasta el momento esto queda en el limbo. Justamente lo mismo que está pasando en el Senado, tampoco fue muy clara en su escueta conferencia de prensa, compañeros. Bien, gracias Iván, muy amable.
Gracias. Ya decía también la senadora Lilian Samaniego que al parecer van a reunirse también con la ministra de Hacienda, o por lo menos con sectores vinculados al Ministerio de Hacienda, para ir consensuando precisamente a través del diálogo, ¿verdad?, lo que tenga que ver con el próximo tratamiento en particular de esta ley del impuesto a la soja.